Bueno, nosotros somos el grupo 4 y 5, conformados por Cristel García, Ariana Gárate, Abraham Gaibor, Dimas Hurtado, Miguel Macharé y mi persona, Said Herrera. Nosotros les vamos a hablar sobre las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son el grupo más frecuente de malformaciones congénitas. Se definen como alteraciones estructurales del corazón o de los grandes vasos que están presentes desde el nacimiento y constituyen una importante causa de morbimortalidad infantil. Lo primero es clasificarlas en cianosis y cianosis. Las no cianóticas generalmente producen un cortocircuito de izquierda a derecha, es decir, la sangre oxigenada vuelve nuevamente a la circulación pulmonar. Dentro de este grupo encontramos la comunicación interauricular, la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. También existen lesiones sin cortocircuito como la coartación de la aorta, donde el problema principal es la obstrucción del flujo sanguíneo. Y por otro lado tenemos las cardiopatías cianóticas, que generan un paso de sangre de poco oxígeno hacia la circulación sistémica, por lo que el paciente va a presentar cianosis. Entre las más importantes están la tetralogía de Fallot y la anomalía de Epstein. Un grupo importante son las cardiopatías congénitas críticas del recién nacido, que se llaman así porque comprometen gravemente la oxigenación o la perfusión sistémica. Y en muchos casos la vida del recién nacido depende de que el conducto arterioso permanezca abierto. Estos pacientes suelen manifestarse durante las primeras horas o en los primeros días de vida con cianosis intensa, con choque o insuficiencia cardíaca, por lo que requieren diagnóstico y un tratamiento urgente. Entre los principales vamos a encontrar la tetralogía de Fallot, el síndrome del ventrículo izquierdo hipoplásico y la transposición de los grandes vasos. Ahora con la epidemiología, desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia mundial es de aproximadamente 8 por cada 1000 nacidos. En Ecuador se notifica que alrededor de 2.500 casos nuevos al año, con una frecuencia similar a la mundial, y representan cerca del 20% de las malformaciones congénitas diagnosticadas, lo que refleja su importancia como problema de salud pública. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la comunicación interauricular. Esta es un defecto del tabique que separa ambas aurículas, pero permitiendo el paso de sangre desde la aurícula izquierda hacia la derecha, debido a que la presión del lado izquierdo va a ser mayor a la del derecho. En este cortocircuito produce un aumento del volumen de la sangre que llega a las cavidades derechas y al pulmón. Con el paso de los años, el exceso del flujo provoca remodelado e hipertrofia del ventrículo derecho, aumentando la resistencia vascular pulmonar y, si no se corrige, puede evolucionar a hipertensión pulmonar. Las complicaciones más importantes que vamos a tener es la insuficiencia cardíaca, las arritmias auriculares, especialmente la fibrilación auricular, y en casos avanzados puede aparecer inversión del cortocircuito con síndrome de Eichmeier. Clínicamente, la mayoría de los niños permanecen asintomáticos durante muchos años. Cuando llega la edad adulta pueden aparecer síntomas como la disnea de esfuerzo, fatiga y palpitaciones. En la exploración física, el hallazgo más característico es un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco S2, acompañado de un soplo sistólico de eyección por aumento del flujo a través de la válvula pulmonar. Existen tres variantes principales, la más frecuente que es el ostium secundum, que representa aproximadamente el 75% de los casos, el ostium primum, asociado a los defectos del canal auriculoventricular, y el seno venoso, que suele relacionarse con drenaje venoso pulmonar anómalo. En el electrocardiograma es más frecuente encontrar desviación del eje derecho y un bloque incompleto de la rama derecha debido a la sobrecarga del ventrículo derecho. Y en la radiografía de tórax suele observarse una cardiomegalia leve con aumento de la vascularización pulmonar, hallazgos que reflejan el incremento del flujo sanguíneo hacia los pulmones. Gracias. Mi nombre es Dimas Hurtado. Buenas noches. Hoy les hablaré sobre la comunicación interventricular, la cual es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Durante esta presentación veremos su fisiopatología, el cuadro clínico, las variantes y los principales hallazgos en el electrocardiograma y la radiografía de tórax. ¿Qué es la comunicación interventricular? No es nada más que un defecto en el tabique que separa el ventrículo izquierdo del derecho, permitiendo así el paso anormal de sangre entre ambas cavidades.
La gravedad del tamaño del defecto y de la cantidad de sangre que atraviesa esta comunicación. Ahora, la fisiopatología comienza porque el ventrículo izquierdo tiene una presión mucho mayor que el ventrículo derecho. Por eso, durante la sístole, parte de la sangre oxigenada pasa del ventrículo izquierdo hacia el derecho, formando así lo que se conoce como el cortocircuito de izquierda a derecha. Este paso de sangre aumenta el flujo de los pulmones, por lo que regresa un mayor volumen de sangre a la aurícula y al ventrículo izquierdo. Y como consecuencia, el ventrículo izquierdo va a trabajar más de lo normal y va a desarrollar una sobrecarga de volumen, la cual puede producir dilatación e hipertrofia ventricular. Si el defecto es grande y no se corrige, el hiperflujo pulmonar producirá cambios en las arterias pulmonares, lo cual va a aumentar la resistencia vascular y va a causar una hipertensión pulmonar. Y en fases avanzadas va a aparecer lo que es el síndrome de Eisenmenger, el cual consiste en que la presión del ventrículo derecho supera a la del izquierdo y el cortocircuito se invierte, pasando sangre desoxigenada a la circulación sistémica, lo cual va a provocar cianosis y, en últimas instancias, una hipoxemia. Hablando del cuadro clínico, las manifestaciones van a depender del tamaño del defecto, ya que en comunicaciones interventriculares pequeñas suelen ser asintomáticas y muchas veces solo se detectan por un soplo holosistólico durante la exploración física. En las comunicaciones interventriculares moderadas aparecen taquimnias, dificultades para alimentarse, sudoración y una mala ganancia de peso debido al aumento del flujo pulmonar. Mientras que en las comunicaciones grandes se desarrolla una insuficiencia cardíaca con disnea, taquicardia, hepatomegalia, retraso del crecimiento e intolerancia al ejercicio. Y si no reciben un tratamiento, pueden evolucionar hacia hipertensión pulmonar y el síndrome de Eisenmenger. Ahora, las variantes. Estas variantes se clasifican según su localización. La más frecuente es la perimembranosa, la cual representa alrededor del 70 al 80% de los casos. La muscular suele ser pequeña y muchas veces se cierra espontáneamente durante la infancia. Tenemos también la comunicación interventricular de entrada, la cual se relaciona con defectos del canal aurículo-ventricular y es frecuente en pacientes con síndrome de Down. Y por último tenemos la comunicación interventricular de salida o subarterial, la cual va a tener una importancia ya que produce o puede producir prolapso e insuficiencia de la válvula aórtica, por lo que suele requerir una corrección temprana. Ahora, los hallazgos en el electrocardiograma. Estos van a depender de la repercusión hemodinámica, ya que en las comunicaciones interventriculares pequeñas, los electrocardiogramas van a ser normales. Sin embargo, ya en las moderadas puede observarse una hipertrofia ventricular izquierda por la sobrecarga de volumen, mientras que en las comunicaciones interventriculares grandes va a aparecer una hipertrofia biventricular, y cuando existe una hipertensión pulmonar avanzada va a predominar los signos de hipertrofia ventricular derecha y una desviación del eje hacia la derecha. Por último, tenemos los hallazgos de la radiografía de tórax, en los cuales, pues también van a cambiar según el tamaño del defecto, ya que en las comunicaciones pequeñas suelen ser normales, mientras que ya en las moderadas se pueden observar cardiomegalias leves y un aumento de la vascularización pulmonar. Y pues en las grandes va a ser frecuente encontrar una cardiomegalia importante, la prominencia del tronco arterial pulmonar y un hiperflujo pulmonar. Y en pacientes con síndrome de Eisenmenger van a predominar las arterias pulmonares centrales, las cuales van a estar dilatadas con una disminución de la vascularidad periférica. Muchas gracias. Ya. Buenas noches, mi nombre es Miguel Macharé. Yo voy a hablar acerca sobre la coartación de la aorta. Ya, esta va a ser una cardiopatía congénita, lo cual es caracterizada por un estrechamiento localizado de la aorta, la cual es la principal arteria que va a llevar la sangre del corazón hacia el resto del cuerpo. Inclusive, este estrechamiento va a generar una obstrucción al flujo sanguíneo, especialmente hacia la aorta descendente y las extremidades inferiores. Desde el punto de vista fisiopatológico, la disminución del lumen aórtico aumenta la carga de presión sobre el ventrículo izquierdo, lo que esto va a conducir progresivamente a una hipertrofia ventricular izquierda. También el flujo sanguíneo hacia la porción distal de la aorta se va a ver reducido, por lo que el organismo va a desarrollar una circulación colateral, principalmente a través de las arterias intercostales. Esto se hará con el objetivo de que se compense la obstrucción y también con la evolución de la enfermedad,
vamos a encontrar que estos cambios pueden dar lugar tanto a complicaciones importantes como la insuficiencia cardíaca, la endocarditis infecciosa y la disección aórtica. Ya, hablando clínicamente, la cortación de la aorta puede presentarse de diferentes formas según la edad del paciente. Primero, en el periodo neonatal, vamos a encontrar que los pacientes pueden debutar con un cuadro grave caracterizado por shock, por tanto, por oliguria y por distrés respiratorio, especialmente cuando se cierra el ductos arteriosos. En el caso de los lactantes mayores, esto es a partir de las 3 semanas de vida. Se pueden observar signos de insuficiencia cardíaca como el ritmo del galope, la mala perfusión, la hepatomegalia y una marcada diferencia de pulso entre la extremidad superior y las extremidades inferiores. Ya, en el caso de los niños mayores, la mayoría de los casos son asintomáticos, pero en el examen físico es característico. Esto es ¿por qué? Porque va a encontrar una simetría de pulsos y la presencia de hipertensión arterial en ambos brazos. Ya. En cuanto a las variantes anatómicas, se van a describir dos tipos principales: la coartación preductal, que en la que el estrechamiento se localiza antes del ducto arterioso, y la coartación postductal, que es la que el estrechamiento se encuentra después del ducto arterioso, siendo esta la última más frecuente en niños mayores y en adultos. Ya. En los estudios complementarios, vamos a encontrar que en el electrocardiograma suele mostrar signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo y datos de hipertrofia ventricular, aunque estos hallazgos pueden variar según la edad y la severidad del defecto. Ya en cambio, en el caso de la radiografía de tórax, los hallazgos también pueden depender de la edad del paciente. Tanto en neonatos se observa cardiomegalia con congestión pulmonar, mientras que en niños mayores es característico el signo del 3, que se produce por la dilatación tanto del pre y poste enótica de la aorta alrededor de la zona de la cortación. Ya, además, también se puede observar la muesca costal, que esto va a corresponder al desgaste de la parte inferior de la costilla debido al aumento del flujo por las arterias intercostales colaterales. Ya, y como conclusión vamos a tener que la coartación de la aorta es una patología que puede estar desapercibida en etapas tempranas, pero que tiene repercusiones hemodinámicas importantes, por lo que su diagnóstico oportuno va a ser muy clave para prevenir complicaciones a largo plazo. Gracias. Buenas noches, compañeros. Profesor, mi tema para continuar, pues yo voy a hablar sobre la persistencia del conducto arterioso, o también conocida como PCA. Como sabemos, pues las cardiopatías congénitas son alteraciones en la estructura o el funcionamiento del corazón que están presentes desde el nacimiento. En este caso, si el problema consiste en el conducto arterioso, que normalmente debe cerrarse después del nacimiento, va a permanecer abierto. Para entrar sobre la fisiopatología, debemos entender esta enfermedad. Primero debemos recordar que durante la vida fetal, un vaso llamado conducto arterioso, que comunica la arteria pulmonar con la aorta, su función es permitir que la sangre evite pasar por los pulmones, ya que el bebé aún no respira. Cuando el bebé nace y comienza a respirar, ese conducto deja de ser necesario y normalmente se cierra durante los primeros días de vida. En la persistencia de conducto arterioso, ese cierre no ocurre. Cuando la presión en la aorta es mayor que en la arteria pulmonar, la sangre pasa desde la aorta hacia la arteria pulmonar. Esto va a producir un cortocircuito de izquierda a derecha. Como consecuencia, llega más sangre de lo normal a los pulmones y luego regresa al lado izquierdo del corazón, provocando una sobrecarga del volumen en la aurícula y el ventrículo izquierdo. Si esta situación se mantiene durante mucho tiempo y no se recibe un tratamiento, puede aparecer hipertensión pulmonar, y en los casos más avanzados el flujo puede intervenirse y producir el síndrome de Eisenmenger, que ya se acompaña de cianosis. Ahora, para hablar sobre el cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones dependen principalmente del tamaño del conducto. Cuando es pequeño, muchos pacientes no presentan síntomas y el diagnóstico suele hacerse al escuchar un soplo durante el examen físico. Y en cambio, cuando el conducto es más grande, los pacientes pueden presentar dificultad para respirar, sudoración excesiva al alimentarse, cansancio, retraso en el crecimiento e incluso insuficiencia cardíaca. El signo más característico es un soplo continuo en maquinaria, que se escucha mejor debajo de la clavícula izquierda. Para continuar sobre las variantes, la PCA puede clasificarse según su tamaño, en PCA pequeña, moderada o PCA grande. En PCA pequeña generalmente no produce síntomas y el cortocircuito es mínimo.
En moderada ya existe una sobrecarga del corazón izquierdo y aparecen síntomas leves. En la grande, pues provoca un cortocircuito importante, insuficiencia cardíaca y mayor riesgo de hipertensión pulmonar. También existen diferentes formas anatómicas del conducto, pero esa clasificación se utiliza principalmente para decidir el tipo de tratamiento. Para hablar sobre el electrocardiograma, pues en el electrocardiograma del PCA, una pequeña puede presentar un resultado completamente normal. Cuando el conducto es moderado o grande, es frecuente encontrar signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo debido a un aumento del volumen de sangre. Y si ya existe hipertensión pulmonar, también puede observarse signos de hipertrofia del ventrículo derecho o hipertrofia de ambos ventrículos. En lo que es radiografía del tórax, pues una PCA pequeña puede verse también normal, pero sin embargo, cuando el conducto es significativo, es común encontrar cardiomegalia, aumento de la vascularización pulmonar por el exceso de flujo sanguíneo y en algunos casos una mayor prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Pues eso sería todo. Gracias. Muy buenas, doctor, compañeros. Mi nombre es Ariana Gárate y bueno, les voy a hablar acerca de la tetralogía de Fallot. Esta es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente después del primer año de vida. Se caracteriza principalmente por la presencia de 4 alteraciones anatómicas, que son la comunicación interventricular, el cabalgamiento de la aorta, estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho y la hipertrofia ventricular derecha. Estos efectos van a alterar el flujo normal de la sangre, disminuyen la oxigenación y van a producir manifestaciones clínicas características de esta enfermedad. Entonces, para comprender los signos y síntomas, es importante primero entender la fisiopatología. Todo va a iniciar con la estenosis pulmonar, que generalmente es subvalvular. Esta obstrucción dificulta la salida de sangre desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, por lo que el ventrículo derecho debe generar una presión cada vez mayor para vencer esa resistencia y poder impulsar la sangre. Como consecuencia de este esfuerzo continuo, el ventrículo derecho desarrolla una hipertrofia que inicialmente representa un mecanismo de adaptación. Sin embargo, a medida que la obstrucción aumenta, la presión dentro del ventrículo derecho llega a ser incluso mayor que la del ventrículo izquierdo. Entonces, en ese momento ocurre el evento más importante de esta enfermedad, que es que la sangre atraviesa la comunicación interventricular del lado derecho hacia el lado izquierdo, formando un cortocircuito o shunt de derecha a izquierda. Esto hace que parte de la sangre pobre en oxígeno pase directamente a la circulación sistémica sin llegar antes a los pulmones para poder oxigenarse. Como resultado, va a aumentar la cantidad de sangre desoxigenada que circula por el organismo. Entonces va a aparecer cianosis, que es la manifestación clínica más característica de la tetralogía de Fallot. Además, mientras mayor sea la obstrucción pulmonar, mayor será el cortocircuito y más intensa será la hipoxemia. Clínicamente, estos pacientes presentan cianosis, especialmente durante el llanto, el ejercicio o la alimentación, ya que estos momentos aumenta la demanda de oxígeno. También presentan disnea de esfuerzo, fatiga y menor tolerancia a la actividad física. Un hallazgo muy característico son las crisis hipercianóticas, también conocidas como death spells. Durante estos episodios aumenta bruscamente el cortocircuito de derecha a izquierda, disminuye aún más el flujo pulmonar y el niño presenta una cianosis intensa, dificultad respiratoria y puede llegar a perder conocimiento si el episodio es bastante severo. Entonces, por eso muchos niños adoptan espontáneamente la posición de cuclillas, ya que esta aumenta la resistencia vascular sistémica, disminuye el paso de sangre hacia la circulación sistémica a través del efecto interventricular y favorece que una mayor cantidad de sangre llegue a los pulmones para poder oxigenarse. Entonces, alivia temporalmente los síntomas. Dentro de la exploración física, es frecuente encontrar el soplo sistólico de eyección, que es producido por la estenosis pulmonar, además de hiperventilación como una respuesta compensadora a la disminución de oxígeno. Existen diferentes variantes anatómicas. La forma clásica presenta los 4 defectos característicos que ya mencioné anteriormente. Sin embargo, algunos pacientes pueden asociar atresia pulmonar, donde la válvula pulmonar está completamente cerrada y el flujo pulmonar depende de otras vías de irrigación. Y también existen casos con colaterales aortopulmonares, que son vasos que se desarrollan para aportar sangre a los pulmones cuando la circulación pulmonar normal no es suficiente. En cuanto al electrocardiograma, los cambios van a reflejar el esfuerzo crónico que realiza el ventrículo derecho. El hallazgo
hallazgo más importante va a ser la desviación del eje eléctrico hacia la derecha, debido a que la masa muscular del ventrículo derecho aumenta y predomina sobre la del ventrículo izquierdo. También se van a observar signos de hipertrofia ventricular derecha, como ondas R altas en B1 y ondas S profundas en las derivaciones precordiales izquierdas. En algunos pacientes puede evidenciarse el crecimiento de la aurícula derecha o un bloqueo incompleto de la rama derecha. En cuanto a la radiografía de tórax, el hallazgo clásico es el denominado corazón en forma de bota. Esta imagen se produce porque la hipertrofia del ventrículo derecho va a elevar el ápex cardíaco y va a modificar la silueta del corazón. Además, también suele observarse un segmento de la arteria pulmonar poco desarrollado y una disminución de la vascularización pulmonar, ya que la estenosis reduce el flujo hacia los pulmones. Gracias. Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Cristel García y pues voy a hablar sobre la malformación de Ibsen. Bueno, esta es una cardiopatía congénita caracterizada por el desplazamiento apical de la válvula tricúspide, lo que altera así el funcionamiento del ventrículo derecho y el flujo normal de la sangre hacia los pulmones. Fisiopatológicamente vamos a ver que ocurre esta malformación de la válvula tricúspide en donde durante el desarrollo embrionario las válvulas de esta válvula no se forman ni se separan correctamente del miocardio. Por lo tanto, va a haber este desplazamiento apical de las válvulas septal y posterior, que quedan implantadas más abajo de lo normal, hacia el ápex del ventrículo derecho, y esto altera el cierre normal de la válvula. Asimismo, la porción del ventrículo derecho, situada por encima de la válvula desplazada, pierde su función ventricular y se comporta como parte de la aurícula derecha, de allí el nombre de atrialización. Y como resultado, el ventrículo derecho funcional queda reducido. La válvula tricúspide no cierra adecuadamente durante la sístole, permitiendo que parte de la sangre regrese de ventrículo derecho a aurícula derecha, produciéndose así esta regurgitación tricuspidia. Y esta, a su vez, provoca sobrecarga de volumen y presión en la aurícula derecha que se dilata progresivamente. Además, esta dilatación favorece a la aparición de arritmias. Como el ventrículo derecho funcional es pequeño y parte de la sangre se regurgita desde la aurícula derecha, desde el ventrículo derecho a aurícula derecha, llega menos sangre a la arteria pulmonar y por tanto disminuye la perfusión pulmonar. El aumento de la presión en la aurícula derecha hace que la sangre desoxigenada atraviese una comunicación interauricular o, a su vez, un foramen oval permeable hacia la aurícula izquierda, evitando así el paso por los pulmones. Al mezclarse sangre venosa con arterial, disminuye la concentración de oxígeno en la circulación sistémica y provoca hipoxemia, que a su vez se manifiesta clínicamente como cianosis central. Y en las formas críticas, la cianosis puede ser intensa y acompañarse de insuficiencia cardíaca y compromiso hemodinâmico. En cuanto a su cuadro clínico, vamos a ver que va a depender del grado de desplazamiento de la válvula tricúspide y de la severidad de la insuficiencia tricuspidia. Por eso se va a presentar cianosis central desde el nacimiento, taquipnia y dificultad respiratoria, un soplo holosistólico por insuficiencia tricuspidia, una hipoxemia, insuficiencia cardíaca derecha, hepatomegalia, edema, mala perfusión, arritmias supraventriculares, especialmente las que se asocian al síndrome de Wolff-Parkinson-White, y shock cardiogénico. En cuanto a sus variantes, bueno, vamos a tener tres formas. La forma leve, donde va a haber un desplazamiento mínimo de la válvula tricúspide, una insuficiencia tricuspidia leve, ventrículo derecho funcional conservado y puede ser incluso asintomática. En la forma moderada va a haber una insuficiencia tricuspidia moderada a severa, con una dilatación de la aurícula derecha, una cianosis leve o intermitente y arritmias frecuentes. Y en la forma grave neonatal, que es la crítica, va a haber un marcado desplazamiento de la válvula tricúspide, un ventrículo derecho funcional muy pequeño, insuficiencia tricuspidia severa, flujo pulmonar muy disminuido y una cianosis intensa. En cuanto al electrocardiograma, vamos a ver diferentes hallazgos, como por ejemplo, ondas P altas y picudas, sobre todo en derivación de 2, de 3 y ABF, pero también son muy prominentes en B1, donde la porción positiva de la onda P puede ser muy grande. Incluso en algunos pacientes aparecen unas ondas P gigantes descritas como Himalayan P waves.
Como segundo punto tenemos el bloqueo de la rama derecha, el patrón RSR' en B1, o también llamado patrón de orejas de conejo, en el cual también puede estar un QRS ensanchado, debido al bloqueo de rama derecha. Un intervalo PR prolongado, esto debido a que las alteraciones estructurales del corazón y dilatación auricular que he mencionado previamente pueden retrasar el paso del impulso eléctrico de aurícula a ventrículo y produce así un bloqueo de primer grado. Arritmias supraventriculares como la taquicardia supraventricular, flúter auricular, fibrilación auricular, esto debido a que la aurícula derecha dilatada favorece la formación de estos circuitos de reentrada y originan estas arritmias. Y además de esto podemos encontrar también el síndrome de Wolff-Parkinson-White en 20 a 30% de los casos, en donde veremos un PR corto, onda delta, QRS ancho. En cuanto a la radiografía de tórax, se observa una cardiomegalia con prominencia del borde derecho del corazón, debido a que la aurícula derecha es la que está dilatada debido a la insuficiencia tricuspídica. Además, la silueta cardíaca tiene un aspecto redondeado o en caja, característico de la anomalía de Epstein debido al gran aumento del tamaño de esta aurícula derecha. Y una hipovascularización pulmonar, es decir, los campos pulmonares muestran pocos vasos sanguíneos visibles, lo que indica una disminución del flujo de sangre hacia los pulmones porque el ventrículo derecho funcional es pequeño. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, siguiente diapositiva, compañero. Tenemos 5 conclusiones de la información que hemos presentado, en el cual tenemos que las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón y los grandes vasos que se originan durante el desarrollo embrionario. Constituyen una importante causa de morbimortalidad, especialmente en el recién nacido. Asimismo que la clasificación de las cardiopatías congénitas en cianóticas y acianóticas, críticas y no críticas, permiten comprender su fisiopatología, facilitar así el diagnóstico y por lo tanto orientar a un tratamiento oportuno. Los cambios hemodinámicos ocasionados por cortocircuitos o defectos obstructivos alteran la función cardíaca, la circulación pulmonar y así provocan complicaciones graves si no se detectan y tratan a tiempo. Tenemos que el diagnóstico temprano basado en la evaluación clínica y en estudios como el electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma es esencial para mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Y finalmente, el fortalecimiento del tamizaje neonatal, el diagnóstico precoz y el seguimiento por un equipo multidisciplinario son fundamentales para disminuir esta morbimortalidad y mejorar así la calidad de vida de los niños con cardiopatías congénitas. Muchas gracias.